Un lindo y hermoso día domingo, primer día de la semana. Y pues hoy tenemos este hermoso estudio, revelar al Padre. Ese fue el propósito de Cristo. La pregunta es, ¿a quién nosotros tenemos que revelar? Y a través de este estudio y de este título, pues vamos a ir aprendiendo esa gran revelación, esa demostración que el Hijo de Dios dio para dar a conocer al Padre a la humanidad. Así es de que hoy, por la voluntad de Dios y la gracia de Dios, en este primer día de la semana, pues nuevamente el pastor San Rafael o Rafael San Sebastián está con nosotros. Perdón, pastor. Bienvenido y gracias. Está bien, ya hágame santo de una vez, ¿verdad? Pero está bien. Muchas gracias, pastor Víctor, por la invitación. Y aquí estaremos juntos nuevamente para estudiar la palabra de nuestro Dios a través del folleto de la lección de escuela sabática. Esperamos que ustedes también nos puedan acompañar allá en sus casitas, ¿verdad? Saquen su lección junto con nosotros y aprendamos juntos. Eso es lo hermoso de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que Él, la sabiduría no se lo dio solo una persona, sino que todos, por eso somos hombres sapientes, ¿verdad? Porque nosotros, cada quien piensa de una forma diferente, pero en la palabra de Dios es lo que Dios nos dice a nosotros, lo cual deberemos de comprender todos juntos para estar en armonía en lo que Él nos dicta en su divina y santa palabra. Gracias, pastor Rafael. Y bueno, como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, de dar inicio a este estudio, pues vamos a ir entonces a la oración y les invitamos a ustedes para que también nos acompañen a orar. Oremos. Señor y bendito Padre, gracias te damos por una nueva semana. Gracias, Señor, por tus lindas bendiciones. Y que en este momento de este estudio, Padre, acerca de la revelación que hizo Cristo de tu persona, podamos comprender esa igualdad que nuestro Señor Jesucristo tiene contigo. Ayúdanos a comprender los escritos por el apóstol Pablo y poder entender que tú, Señor, tu Hijo, es igual que tu persona. Danos tú, Padre, este discernimiento y que sea, Señor, para comprender en sí tu palabra y comprender tus propósitos. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Bien, pastor, pues tenemos hoy revelar al Padre. ¿Qué podemos decir de esta lección? Fíjese que esta palabra, lo bueno que estamos estudiando el día domingo, ¿verdad, pastor? Pero también el lunes vamos a hablar la continuación de revelar al Padre. Y yo me puse a ver, digo, revelar al Padre. Pareciera como si nosotros debemos de revelar, ¿verdad?, el carácter del Padre. Pero específicamente nos está hablando aquí de esa persona tan hermosa, ¿verdad? Como dijimos en el día sábado, ¿verdad? Y que lleva por título esta lección, Jesús como el gran maestro que es, ¿verdad? Y vamos a hablar de Jesús, de cómo Él vino a revelar el precioso carácter que tiene el Padre, ¿verdad? Y lo reveló estando aquí en esta tierra. Y el versículo, pastor, que nos trae aquí para analizar, ¿verdad?, para que juntos meditemos y pensemos en lo que nos dice es Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 1 al 4. Hebreos, vamos a buscarlo todo juntos en nuestras Biblias para saber si dice así la palabra de Dios, porque aunque aquí lo tenemos en pantalla como ustedes lo ven, pero también ustedes, ¿verdad?, analícenlo como los bereanos, que ellos iban y analizaban si era correcto así la palabra de Dios. Saquen también ustedes su espada, ¿verdad?, la que es la palabra de Dios, y juntos miremos este texto de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice así, ahora sí, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros o en estos postreros días,
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3 nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿en dónde se sentó? A la diestra de la majestad en las alturas. Y el versículo 4 termina diciendo con estas palabras, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahorita no vamos a entrar ustedes en el tema, ¿verdad? De que si Dios fue creado, que si Dios, como piensan los arrianos, ¿verdad? De que Dios fue creado y todo eso. No entremos en esa controversia, sino simplemente nos enfoquemos en que Dios vino a revelar el carácter precioso que tenía su Padre, ¿verdad? Que dice que es la misma imagen y sustancia, ¿verdad? Lo que el Padre tenía, el Hijo lo vino a demostrar en esta tierra, ¿verdad? Y la pregunta que nos hace la lección y nos dice cuáles son las cuestiones más importantes que el apóstol plantea acerca de Jesús al comienzo de la epístola a los Hebreos. Si ustedes se fijaron en el versículo 1, nos dice, habiendo hablado muchas veces en otras maneras. Lo vemos en el Antiguo Testamento cómo él habló y no se había encarnizado, ¿verdad? No estaba encarnado todavía, sino eso se cumplió ya después de cuánto tiempo, ¿verdad? Después de, no nos vamos a meter en profecía tampoco, ¿verdad? Pero sí en un tiempo determinado que nos habla Daniel, ¿verdad? Las 70 semanas, pero sí, ahorita en el versículo que estábamos viendo ahí de Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos dijo eso, ¿verdad? Que Dios ha hablado de muchas maneras, ¿verdad? En otro tiempo a los padres por los profetas. Dios le habló a los profetas, pero ese versículo, fíjense, nos está diciendo que Él todavía no se había reflejado en carne propia. Y ahora lo estamos viendo que Él vino y de eso estamos hablando como Jesús el Maestro, ¿verdad? Y en las parábolas de Jesús vemos cuando, ¿verdad? En una de las parábolas que nos dice que nos da la interpretación de que el dueño envió a su hijo para hablar con los del viñedo. ¿Y qué le pasó? Lo mataron hasta el hijo del dueño de la hacienda, ¿verdad? Así también nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para revelar una imagen tan hermosa que es la del Padre. Querido pastor, seguimos adelante con usted entonces. Bueno, es interesante, pastor, ver la revelación del Padre a través de Cristo. La pregunta, pastor, es, ¿hoy nosotros a quién tenemos que revelar? ¿Al Padre o al Hijo? Estamos viendo nosotros que nuestro Maestro, nuestro Instructor es Cristo. Y si Cristo nos vino a mostrar el carácter, la bondad, el amor, la humildad, la tardanza para airarse del Padre. Yo creo que hoy los que somos estudiantes o discípulos de Cristo, nosotros deberíamos a hoy demostrar lo que es nuestro Maestro, nuestro gran instructor, aquel que vino y lo dio todo. Pero parece que hay muchos cristianos que no quieren ver a Cristo. Cree en el nombre de Cristo y cree que debe de aceptar a Cristo. Pero el hacer igual que Cristo es lo difícil y es lo duro. Es como, decíamos, un examen para poder pasar y a lograr el título, el grado y la herencia que nosotros estamos buscando, de una tierra nueva y cielos nuevos. Por eso es de que en Hebreos capítulo 1 y versículo 3, Pablo habló acerca de este gran maestro, este personaje. Nos dice allí, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es que Cristo, vemos a nosotros que Pablo lo presenta como la misma imagen del Padre. O sea, todo lo que Él hizo, todo lo que, cómo Él se compartió, cómo Él se comportó, cómo Él vivió en esta tierra, la misma imagen. Ahora, yo me pongo a pensar, si hoy yo creo que Cristo es Dios, que Cristo es mi Redentor, que Cristo es el que me va a salvar, que Cristo es mi protección, pues yo tengo que pensar que esa imagen, así como Cristo hizo la imagen, la igualdad del Padre, hoy nosotros, también como cristianos, debemos de ser y buscar la igualdad de Cristo, la semejanza de Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso es lo duro, eso es lo difícil. No es fácil, no es fácil. Pero estas son las luchas que nosotros vamos a ir buscando. Antes de que lea usted, pastor, las notas, ¿verdad? Hay algo muy bonito en sus lecciones, queridos hermanos, ustedes véanlo. Si no tienen las notas, pues consíganlo de una forma u otra, ahí en el internet, si ya no lo consiguen en el ministerio, en otra parte, ¿verdad? Consíganla. Pero antes de que leamos eso, fíjense qué nos dice la lección, en el último parrafito antes de que dice, donde están las letritas negras que compara Hebreos 1:4 con 2 de Corintios. En el último parrafito nos dice algo y le voy a anexar eso con lo que estaba hablando el pastor Víctor ahorita. Nos dice, si deseamos conocer al Padre, debemos escuchar con atención lo que el gran maestro dice acerca de él. Y también debemos observar al gran maestro. El pastor decía, ¿verdad? ¿Quién debemos de reflejar en estos tiempos, verdad? Si nosotros queremos conocer al Padre, qué es lo que piensa, cómo es su amor, cómo es su bondad, su misericordia, cómo Él responde, cómo es todo eso, debemos de ¿qué dice? Debemos escuchar con atención lo que el gran maestro dice acerca de Él. Pero no solo nos debemos de quedar con eso, ¿verdad? Sino que dice además, y también debemos observar al gran maestro. Amén. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo hizo Él en su vida que cuando caminó en esta tierra? Y ahí vamos a saber las dos cosas. Ahí están las obras y la fe, queridos hermanos. Esas dos cosas las tenemos aquí. Si nosotros vamos a la santa palabra de Dios y escudriñamos lo que Él nos está diciendo y cómo obró Jesús de lo que escuchó de su Padre y nos transmitió a nosotros. Amén, amén. Gracias, pastor. Mire, pero pues ahora la sierva del Señor nos indica dónde nosotros podemos encontrar todo lo que Cristo quiere. Y dice allí en el libro El Ministerio de Curación, páginas 328 y 329, dice, las Escrituras, primero, las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo. Ahora vean, realmente por medio de las Escrituras es que el verdadero Hijo de Dios ve qué relación tenía Cristo con su Padre, cómo ellos se relacionaban, cómo Cristo aún hablaba del Padre, ¿verdad? Y luego dice, y manifiestan con no menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, pues Cristo sí es Dios, pero Cristo es Dios, Cristo es el Padre, Cristo es todo. O sea, Cristo aún es el Espíritu Santo. O sea, para ellos, Cristo, ellos creen que nosotros tenemos una divinidad con 3 cabezas, un solo cuerpo y 3 cabezas. Y no, aquí, para nosotros como adventistas, está Padre, está Hijo y está Espíritu Santo. O sea, 3 personas individuales, con un mismo propósito, un mismo deseo, pero con diferentes obras, trabajos para la salvación de la humanidad. Así es de que ella nos dice allí, en ese mismo libro, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno,
ni de otro. Ahí está. Más claro, no creo que no lo podamos encontrar o entender. Son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Ahora, esto nos lleva a pensar, a meditar en nosotros. Cristo también quiere que entre nosotros, aquí en la tierra, seamos uno, para formar una igualdad con Cristo. Pero estas características que se mencionan es lo que nos divide, es lo que no nos deja ser uno con Dios. Hay ciertas cosas que están en nosotros y eso no permite que realmente nosotros podamos igualarnos a Cristo. Porque creemos que pues con simplemente conocer la profecía, conocer la verdad, conocer la Biblia, aprender textos, aprenderme la Biblia en total, eso ya me lleva a que Cristo entienda que yo puedo ser igual que Él, igual que el Padre. Y no, miren, bien dice, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otro. Así nosotros con Cristo. Son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Tú y yo podemos ser uno en la unidad de Cristo, pero con un carácter que Cristo presentó, que Cristo mostró, que Cristo dio a conocer del carácter del Padre. Ahora, eso nos lleva a entender lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 1, con estas palabras del apóstol Pablo hablando de estos. Y él fue claro, o sea, él llamó a sus seguidores, aquellos que escuchaban el mensaje, aquellos que buscaban la manera de aliviar sus penas, de realmente conocer quién era el Señor. Y él dijo en Efesios capítulo 5, versículo 1, sé pues imitadores de quién, de Dios. ¿Cristo es Dios? Sí, Cristo es Dios. ¿Por qué? Como hijos amados. O sea, ahora entendemos el amor del Padre, ¿verdad? En el cual, pues, entregó a su Hijo y lo dio. ¿Para qué lo entregó? Para salvación de nosotros, de la humanidad. Y por eso es que Pablo ahora nos invita, sed pues imitadores de ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Cristo. Pero si nosotros imitamos a Cristo, entonces, de igual manera, como Cristo es una representación del Padre en esta tierra, al mismo tiempo también imitamos a Dios, porque es en la manera que Cristo lo hizo. Cristo representó e imitó a su Padre. Y ahora bien, por eso es de que en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 230 y 231, la sierva del Señor dijo estas palabras: como adoradores del Dios, oigan bien, como adoradores del Dios verdadero y viviente, debemos llevar fruto correspondiente a la luz y privilegios de que disfrutamos. Hermano, no es nomás que ya me sé, mira, a mí pregúntame cuántos versículos de la Biblia quieres que te diga y yo así, mira, te los digo. O simplemente decir, no, hoy hablamos de la salud, de la prosalud, de la alimentación, y yo no es que tenga algo contra esas personas, esos hermanos, no, pero que cuando menos los que hemos cambiado alimentación nos demos cuenta realmente que la alimentación no nos va a salvar. Obedecer y dejar de comer lo que no debo de comer no me va a salvar. Hay algo que está en mí, aunque esté comiendo sano, aunque esté comiendo lo más natural, que mi carácter no me deja imitar a Cristo. No me deja. Porque yo quiero, así soy, y a mí nadie me la va a hacer, y a mí nadie me va a juzgar, y a mí nadie me va a criticar. Oh, no, hermanos, yo prefiero que se me critique, porque si no me critican, no me doy cuenta del problema que tengo.
Pero si me critican, le doy gracias a Dios por las críticas que tengo. Nada más que sea una crítica constructiva, Pues, pastor, porque a veces te quieren. Bueno, te quieren. pastor, pero si no es verdad, pues bueno, hay que ser también sinceros y hablar con amor a la persona que te critica ofensivamente. Entonces, todo esto es lo que nosotros vemos que Cristo vino a representar. Pero ahora tú como cristiano, como seguidores de Cristo, tienes que buscar la manera de representar en quien tú has creído. Y ver a tu maestro, no veas a tu pastor, no veas a tus ancianos, no. Todos nosotros tenemos errores, pero ve a Cristo, que es el único que no tiene error. Dios te bendiga y Dios te guarde.